Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos aquellos que siguen este segmento Caminando con Jesús. Pues yo estoy listo en esta tarde. El tema de la plática de hoy le he titulado Que otro tome su lugar. Y tal vez el título de la plática te dé un poco de dudas, pero ahorita durante el desarrollo espero con el favor de Dios pues tratar de enfocar por qué le titulé así. Pues comenzaré diciendo que cada persona que nace en este mundo tiene un propósito de Dios para su vida y lo importante es que esa persona entienda el llamado, el propósito que Dios tiene para ella y desde luego que lo mejor es buscar ese llamado, ese propósito de vida de Dios, pues caminando de la mano con Jesús, ¿verdad? Porque si no es con Jesús, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Podemos hacer otros proyectos, podemos hacer más cosas, pero me estoy refiriendo al propósito que Dios tiene para ti y para mí en esta vida. Así es que ninguna persona es ajena al propósito de Dios. Dios nos conoce perfectamente y el salmista lo sabía bien. David en el Salmo 139 pues da esta revelación que Dios le mostró, ¿verdad? Cómo Dios conoce a cada persona que nace en este mundo. Y David dice así en ese Salmo 139, comienza diciendo, Dios mío, tú me conoces muy bien y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, y aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago, y no hay nada que no sepas. David con plena conciencia de quién era él en Dios y todo lo que Dios sabía de él. Así es que, pues es muy importante entender por qué estamos aquí en este mundo, cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuál es ese llamado que Dios tiene para que tú colabores en la obra que Él quiere hacer con las personas en este mundo. Porque si ese llamado no lo tenemos en claro, pues estaremos caminando para cumplir sueños, proyectos, planes, propósitos de otra persona y no para el propósito que Dios nos llamó. Así es que esta tarde pues yo te invito a la reflexión. Probablemente muchos de ustedes quienes están escuchando el mensaje tengan muy firme y muy claro el llamado de Dios, otros no tanto, o algunos tal vez no se hayan sentado a reflexionar si lo que están viviendo efectivamente es lo que Dios quiere para sus vidas. Como decía yo, si no tenemos esa certeza en nuestro corazón, pues probablemente estemos haciendo cosas interesantes, pero no necesariamente el propósito que Dios quiere para nosotros. Podemos hacer proyectos, planes, cumplir propósitos y sueños que no son los nuestros. Así es que, pues muchas personas viven para cumplir lo que Dios les prometió a otros. Y pues eso es muy noble, colaborar, ayudar a otro para que cumpla los sueños que Dios le ha dado. Eso es muy importante y muy noble, pero yo me estoy refiriendo a que por estar ocupado en ello, tú te descuides de cumplir el propósito que Dios tiene para ti, que nos olvidemos de buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que, pues es muy importante tener esa certeza. Es necesario, sí, ayudar a otros, pero sin dejar de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Al menos que ese propósito que tiene otra persona alinee perfectamente con el tuyo, pues gloria a Dios, porque también eso se puede dar. Pero el mensaje es, no descuides tu propia vid por estar cuidando el campo de otros.
También sucede que a veces las personas tienen expectativas de nuestra vida para que cumplamos cierto propósito, para que hagamos algo que ellos esperan de nosotros, pero no necesariamente lo que nosotros queremos hacer o lo que Dios quiere que hagamos. Y eso pues sucede con cierta frecuencia con los papás y con los hijos. Digamos, si la expectativa del papá que es abogado es que su hijo también sea abogado, porque esa es la tradición familiar, pues probablemente la expectativa del hijo sea ser músico y pues ahí hay una decisión que tomar, ¿verdad? Si el hijo quiere seguir con esa tradición y ser abogado, aunque no sea su pasión, o ser, ser la pasión que él tiene por la música. Así es que todas estas reflexiones en esta tarde, pues simplemente son para ayudar a confirmar lo que Dios quiere de nuestra vida. Y lo más lamentable sería es que sabiendo cuál es nuestro propósito, nosotros no estemos caminando hacia allá, que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque pues en este mundo la dinámica que tenemos que vivir para obtener ingresos, para superarnos, pues es una dinámica muy diferente a veces del reino de los cielos y nos distrae de lo importante, de lo que Dios quiere de nosotros. Así es que es bueno estar alertas y podemos ver en la Biblia algunos casos que hoy nos pueden ilustrar acerca de personas, grandes personas que tuvieron un privilegio, un llamado de Dios, pero que al final pues tomaron otro camino y los voy a ir platicando, los voy a ir comentando de una manera ágil. Por ejemplo, a Jacob le nacieron dos hijos, a Isaac le nacieron dos hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú era el primogénito, el primer hijo. Aunque eran mellizos, pues se le dio el derecho de primer hijo a Esaú porque fue el que salió primero. Y a Esaú le correspondía un lugar de privilegio en las familias judías. En la casa de Jacob le correspondía ser el primero. Y de acuerdo a la ley de Moisés, el primer hijo recibía una doble porción de la herencia del papá, porque fue el primero que nació, simplemente por ese derecho le correspondía el doble y también luego adquiría ciertas responsabilidades patriarcales en la familia cuando faltaba el papá, pues el primer hijo tenía esa autoridad por ser el primero. Y la ley de Moisés así lo establecía. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, pues ahí habla. Dice, si un hombre tiene dos esposas y a una ama y a otra no, y resulta que a la esposa que no ama fue la que tuvo su primer hijo, por ser el primer hijo deberá darle a este hijo el doble de lo que le deje a sus otros hijos, porque es su hijo mayor. Así lo estableció Moisés en la ley, en el libro de Deuteronomio, y dice, no podrá dar este derecho a otro hijo que no sea el primero, porque el verdadero hijo mayor es quien tiene el derecho de la doble parte, pues fue el primero en nacer. Deuteronomio 21, del 15 al 17 estoy leyendo. Dice, porque si no se hace así, dice Dios, de otra manera se estaría tratando mal al primer hijo, al hijo mayor. Entonces vemos un privilegio, un llamado a ser un primer hijo, a tener una doble porción de bendición y a tener un liderazgo en la familia. Ese era el lugar que tenía Esaú. Esaú pues tenía otro hermano, Jacob. Y en estricto sentido, como lo entendemos hoy en día, si faltara el papá, pues, y quisiera repartir la herencia entre sus hijos, pues lo justo para nosotros sería que el 50% lo tuviera Esaú y el 50% Jacob. Pero en la ley de Moisés el primogénito recibía una doble porción, o sea que la herencia del padre se dividía entre tres, ¿verdad? Y digamos que Esaú recibiría como dos terceras partes, un 66,6%.
y Jacob recibiría el 33.3%. Esa era la proporción para bendecir al primer hijo. Entonces tenemos aquí el primer caso de un hombre en la Biblia llamado Esaú, que era el primogénito. Sin embargo, él no tuvo valor, no apreció ese lugar que tenía por derecho de nacer y porque vivió bajo la ley de Dios, y vendió su derecho de primer hijo a su hermano Jacob por una comida. La historia es más detallada, lo dice la Biblia, pero aquí el punto es que Esaú tenía un propósito en esta vida, un llamado que obedecía a la ley de Dios, pero él no le importó al momento que lo vendió porque pues tenía hambre y se quiso comer un guisado que su hermano preparó y digamos que quiso una retribución inmediata y perdió de vista lo eterno, lo importante, lo que viene de Dios. Se desvió de su propósito. Y pues su hermano fue el que tomó ese derecho de primogénito, este Jacob, que posteriormente Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y vemos que tenía algo que Dios le había dado, lo tuvo en poco, lo perdió y otro tomó su lugar, como titulé la plática de esta tarde, que otro tome su lugar. Y vino su hermano Jacob y tuvo ese derecho. Y después, si leemos el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, 17 en específico, dice que Esaú con lágrimas trató de recuperar esos derechos, pero ya no pudo. Dice Hebreos 12, 17, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, se refiere a Esaú, su padre no se los reconoció y Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Entonces, el mensaje importante de esta tarde es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Porque tiene un propósito para cada uno. Si tú crees en Cristo y tienes fe en el Dios verdadero, pues seguramente debes de entender que hay algo especial que Dios tiene para ti en lo que deberías estar caminando, anhelando y deseándolo como nadie y defendiéndolo contra todo ataque que lo quiera arrebatar. Entonces tenemos a este hombre Saúl que perdió esa primogenitura, otro la tomó y pues Dios va a hacer las cosas que él ha dispuesto con nosotros o sin nosotros o a veces a pesar de nosotros. Es decir, Dios siempre cumplirá su propósito, pero uno es quien se lo pierde, como decimos aquí en México, ¿verdad? Tenemos el caso de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y Dios lo eligió para que fuera ungido como rey de Israel. Y después cuando Saúl fue rey y poderoso, pues se olvidó de Dios y cayó en idolatría, llegó hasta consultar a los muertos. Entonces Dios decidió quitarle el reino y dárselo a David. Es decir, Saúl perdió propósito de Dios en su vida, el privilegio que Dios le había dado sobre todos los hombres de Israel para hacerlo el primer rey. Y luego no lo valoró Saúl o se desvió con otro tipo de intereses, lo que sea, y perdió ese derecho y Dios se lo entregó a David. Mandó al profeta para que ungiera a David. Y David, pues hasta hoy lo conocemos por ser ese gran rey de Israel y de cuya descendencia nació Jesucristo, la línea del justo. Entonces estuvo ahí Saúl, era un propósito de Dios, pero lo perdió. Perdió rumbo, perdió propósito. Y vemos en cada caso de los que estoy comentando que por un motivo o por otro se pierde el rumbo. Y más bien la propia persona es la que se pierde cumplir ese propósito y viene otro y Dios lo utiliza para que su obra continúe. Y eso funciona en las personas, pero también funciona como un principio para toda la creación de Dios, que todo lo que Dios ha creado cumple una función y un propósito en este mundo. Todo, 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 todo. Y Jesús lo enseña con algunas enseñanzas, parábolas sobre la higuera. Por ejemplo, Jesús habla de la higuera estéril. Y hay una escena, si leemos los evangelios, hay una escena donde Jesús busca fruto en la higuera y no lo encuentra.
¿Por qué busca Jesús fruto en la higuera? Pues porque es un árbol frutal. Jesús sabía que era el tiempo de que debía tener fruto y Jesús va porque tiene hambre, quiere tomar un fruto de esa higuera. La higuera tenía que cumplir con el propósito para el que fue creada, dar fruto y que otros disfrutaran de ese fruto, porque así lo dijo Dios en Génesis, que el hombre se iba a sustentar de todo árbol frutal y resulta que Jesús va y no encuentra fruto. Así es que Jesús, como pues creció en Israel, nació ahí, pues era un niño judío y como todo niño judío o como todo israelita, pues sabía que la higuera daba fruto, tuvo hambre, había sido instruido para ver qué frutos podía comer y cuál no, qué árboles daban frutos para el sustento, y fue a la higuera, un árbol muy apreciado entre los israelitas por lo delicioso que es el fruto que produce, y lo produce durante varios meses del año, durante 10 meses del año, y va Jesús y no encuentra fruto. Así es que esto que estoy contando lo podemos leer en el capítulo 21 de Mateo, de los versículos 18 al 21, y narra, dice que Jesús de mañana estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Y vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo que nunca más vuelvas a dar fruto. Y la higuera se secó al instante y murió. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto al tema de esta tarde? Ya vimos hombres llamados por Dios que se desviaron de ese propósito y pues fueron desechados o ellos se desecharon de ese propósito y otro tomó su lugar. Y ahora vemos la creación de Dios, un árbol frutal, la higuera, que está hecho para dar frutos y no da frutos. Y Jesús dice que se seque porque no sirve para lo que fue creado. Y no cumplió el propósito de Dios, se cumple aún en su creación. Tal vez parezca algo cruel. ¿Cómo es que Jesús oró para que la higuera se secara? Pero en realidad hay varias enseñanzas. Una que tiene que ver con el tema de esta tarde, que no cumple un propósito para el que Dios la creó. Y otra que Jesús aprovechó para hablar acerca de la fe a sus discípulos, acerca de pedir las cosas a Dios con fe. Pero esta es una escena entonces donde Jesús desecha una higuera porque no servía para lo que había sido creada, pero también Jesús enseñó acerca de otra parábola de una higuera. Lo podemos leer en el capítulo 13 de Lucas, 13 de los versículos 6 al 9, de una higuera que tampoco servía para nada. Dice Lucas 13:6. Entonces Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo, he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso mejor córtala. ¿Para qué desperdiciar este pedazo de tierra en un árbol que no da fruto? Y el encargado del viñedo le respondió, Señor, déjela aquí por un año más. Déjeme cultivarla, déjeme ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos que siga ahí. Pero si no tiene frutos, ya la puede mandar a cortar. Y Jesús habla con esta parábola acerca de la higuera inútil, el árbol que fue creado para producir un fruto que fuera sustento para los hombres y no estaba produciendo. Y en esta historia, en esta parábola, podemos ver el corazón de misericordia de Dios, donde le piden, no la cortes, dale oportunidad, dejémosla que encuentre su propósito para lo que fue creada. Aunque tiene 3 años de no dar fruto, démosle un año más. Ahí se refleja la misericordia y el amor de Dios, que no está impaciente por desecharnos, más bien nos da la oportunidad de que lo aprovechemos, pero está en nosotros hacerlo, así como esta higuera tuvo la oportunidad un año más y se le cuidó, se le puso abono, pero ni aún así dio fruto. Es decir, no cumplió su propósito. Y creo que esta historia que cuenta Jesús, su experiencia cuando maldijo a la higuera,
la historia de los hombres de la Biblia que les he contado, pues deben ser ahora una enseñanza para nosotros, que conocemos la verdad declarada en la palabra de Dios y que ha puesto en nosotros un propósito para su obra en el reino de los cielos, y ha puesto en nosotros un propósito de vida para bendecir a otros. Así es que, por cierto, al pueblo de Israel, pues se le compara con esa higuera, y Jesús la utiliza, la higuera, pues no solo para enseñar que es una creación de Dios, que es un árbol que debe dar fruto, sino también para hablar de una manera profética. Y Jesús en Lucas 21-29, hablando de los últimos tiempos, les dice a sus discípulos: fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes vean que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. Y de esa misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya está cerca el reino de Dios. O sea, que utiliza el propósito de esa higuera hasta de forma profética. O sea que todos tenemos un papel en el propósito de Dios para este mundo, para la humanidad y en nuestra propia vida. Y podemos ser usados para lo que fuimos creados y hasta de forma espiritual de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hombres que tuvieron un propósito y que no lo cumplieron, y vino otro y tomó su lugar. Creación de Dios, árboles frutales, la higuera, que fue creada con un propósito y no lo cumple y fue secada o desarraigada de la tierra que ocupaba sin provecho. Así es que es muy importante reflexionar lo que yo decía hace un momento. Todos somos llamados para cumplir el plan de Dios para la humanidad, pero si nosotros no respondemos a ello, de todas maneras Dios va a cumplir ese plan. Sin embargo, somos nosotros los que nos quedamos fuera. Cuando no caminamos en la dirección de Dios, otra persona sí lo hará con gusto. Nosotros, pues, no respondemos más que a lo que Dios quiere de nuestra vida. De todas maneras, Dios lo va a cumplir con nosotros, como yo decía, sin nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, interesémonos en enfocarnos en ser parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo sé que cuando hablamos de propósito, a veces ya somos adultos grandes y decimos, pero no entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. Cada tiempo de tu vida, Dios te va a ir revelando su propósito. Solo búscalo y enfócate en ello. Y es muy importante saber que es un privilegio el propósito que Dios ha puesto para nosotros, pero que si no lo ocupamos, otro lo va a aprovechar. David también escribió el Salmo 109, y David habla de gente mala que estaba caminando por caminos diferentes a los que Dios estableció para los hombres que lo adoraran. Entonces David habla y dice: la gente mala dice mentiras de mí y me calumnia. Me atacan sin razón y dicen chismes de mí. David se está levantando su queja con Dios de personas que andan en un propósito diferente para el que Dios las creó. Gente mala, dice mentiras, me calumnia, me atacan sin razón y hablan chismes de mí. Y dice David a Dios, en ese dolor que tenía, dice: que mueran pronto, refiriéndose a esas malas personas. Y dice: y que otro tome su cargo. O sea, David sabía que todo aquel que no cumple el propósito de Dios es desechado y otro toma su cargo. ¿Por qué? Porque David mismo fue quien tomó el lugar de alguien que no quiso cumplir el propósito de Dios. Dice: que muera pronto, es la súplica de David a Dios, y que otro tome su cargo. Así es que hemos sido llamados por Dios a ocupar lugares de privilegio. Eso es lo que debemos valorar, porque no podemos perdernos de las bendiciones que Dios ha dispuesto para nuestra vida, simplemente por no aplicarnos, por no entenderlo o por ser descuidados. Tenemos que luchar por ese propósito. Y el ejemplo más claro que tengo para ir concluyendo el mensaje de esta tarde es el caso de Judas Iscariote, el discípulo de Jesús. El privilegio de estar cerca de Jesús, el privilegio de ser su discípulo,
el privilegio de el depósito de confianza que le dieron para administrar el dinero del ministerio y pues tenía un lugar muy privilegiado Judas Iscariote y se desvió de ese final. Todos sabemos que traicionó a Jesús y de él la escritura habla en ese sentido de este discípulo de Jesús que fue llamado a un lugar de privilegio, pero fue desechado y precisamente otro tomó su lugar. Judas tuvo un final trágico y triste. Es de los uno o dos hombres de la Biblia que Dios habla que se suicidaron colgándose. Y cuando leemos el libro de los Hechos, Pedro hace referencia a Judas Iscariote en el capítulo 1, del 16 al 21, y dice, Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Está hablando como el grupo de discípulos de Jesús. Dice, Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Y se le dio el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús y con ese dinero compró un terreno. Y a ese terreno la gente le llamó el campo de sangre. Y Pedro continuó exponiendo el caso de Judas y dijo en el libro de Salmos, ya estaba escrito acerca de Judas y dice que a su hogar no se acerque nadie y que ahí no viva nadie. Y también dice Pedro, cuando está predicando esto, también dice, dejen que otro tome su puesto. Y dice Pedro, así es que ahora tenemos que elegir al discípulo que va a sustituir a Judas Iscariote, que era parte de nosotros. Entonces vemos en la Biblia historias de hombres que tenían un gran privilegio y un gran propósito de Dios, pero no lo cumplieron y otro tomó su lugar. También tenemos buenos ejemplos. Vemos a Job, aquel hombre fiel a Dios, que le vinieron muchas calamidades porque Satanás lo atacó. Y vemos que Job se mantuvo en su integridad porque él sabía el lugar de privilegio que tenía delante de Dios, sin importar lo que estuviera pasando, lo que estuviera sufriendo, Job sabía el lugar de privilegio que tenía. Y Job no se movió de esa integridad. Job 31, 9 y 10 dice Job, si he sido seducido por alguna mujer o he esperado a que mi vecino salga para pecar con su mujer, entonces dice Job que mi esposa cocine para otro hombre y que otro hombre se acueste con ella. O sea, Job sabía que si se desviaba del propósito que Dios tenía para su vida, otro iba a tomar su lugar y lo expresa, pues hablando de su lugar de esposo con su esposa. Así es que tú al escuchar este mensaje, no debes tener duda que hay un propósito de Dios para ti, que es un privilegio, que hay muchas cosas que te pueden desviar de ello, desde ir en una dirección diferente a la que Dios tiene para ti, desde querer cumplir expectativas de otras personas que tienen acerca de ti. Pero concluyo diciéndote esta reflexión. Asegúrate de estar caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida. No que estés caminando en ninguna otra dirección ni para cumplir el propósito de nadie. Valora quién eres en Dios. No lo tomes a la ligera. Sirve con gusto en la iglesia, en la obra del Señor y pon tus talentos para que el reino de Dios se establezca al final en este mundo. Pues muchas gracias. Yo espero que esta palabra te ayude para reflexionar un poco y para que Dios hable a tu corazón. Y gracias por seguir este segmento Caminando con Jesús todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de México, y 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Hasta luego.